¿Quieres tener una semana productiva? ¿Un mes que traiga resultados reales? ¿Una vida que te llene de orgullo cuando mires hacia atrás? Entonces detente un momento y mira con sinceridad lo que has estado haciendo cada día, porque no se trata de lo que sueñas, sino de lo que repites. Un pequeño cambio al día multiplicado por 7 ya puede transformar la manera en que te ves a ti mismo. Y cuando tu autoimagen cambia, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Los estoicos lo sabían. Sabían que la disciplina silenciosa tiene más impacto que 1000 intenciones ruidosas. Sabían que los mayores resultados no vienen del control externo, sino de la fuerza interna, de aquello que eliges alimentar dentro de tu mente, de tu cuerpo, de tus acciones. Ellos se entrenaban a sí mismos como los guerreros se preparan para la batalla, en silencio, con constancia y sin necesidad de aplausos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. En este video vamos a sumergirnos en 7 hábitos estoicos, 7 herramientas de guerra que funcionan como escudo contra el desánimo y como espada contra la estancación. Son pequeñas acciones con el poder de reenfocar tu atención, restaurar tu fuerza y reconectarte con lo que realmente importa. Porque productividad no es correr más, es desperdiciar menos. Puedes decir que no tienes tiempo, pero el tiempo existe. Solo que fue secuestrado por los vicios, por las distracciones, por las excusas que repites cada vez que empiezas a mejorar y te saboteas a mitad de camino. Los resultados no aparecen para quien espera, nacen para quien se prepara, no surgen por arte de magia, responden a tu constancia. Marco Aurelio decía, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero no basta con pensar bien, hay que actuar en coherencia. Hay que transformar la idea en práctica y la práctica en un estilo de vida. Así que escribe aquí en los comentarios. A partir de hoy, yo genero resultados. Porque una nueva vida no empieza el lunes, empieza en el momento exacto en que decides dejar de repetir el pasado y comienzas a construir con claridad e intención tu propio futuro. Vamos a comenzar. 1. Despierta antes de que tu mente empiece a inventar excusas. Los días que generan resultados no comienzan con grandes ideas, comienzan con pequeñas decisiones. Y la primera de ellas es simple, pero poderosa: levantarte. No se trata de heroísmo, ni de productividad tóxica. Se trata de entrenar tu mente justo al despertar, para recordarte quién está al mando. Cuando presionas el botón de posponer, lo que te estás diciendo, aunque no lo notes, es: hoy aplazo, hoy lo dejo para después, hoy me escapo. Y ese patrón se infiltra en tu comportamiento como una grieta silenciosa, en el entrenamiento que saltas, en el proyecto que postergas, en el mensaje que no respondes, en el sí que se convierte en tal vez. Porque si empiezas el día cediendo, el resto de tus decisiones tiende a seguir ese mismo ritmo, el de la huida. Marco Aurelio lo sabía. Escribía para sí mismo: en sus meditaciones, cuando suene el despertador y tengas muchas ganas de quedarte en la cama, recuérdate que fuiste hecho para actuar, no para esconderte bajo las cobijas. Esa frase tan simple es un recordatorio brutal. No fuiste creado para enterrarte todos los días en la comodidad, sino para construir tu fuerza en la acción. Levantarte temprano no significa despertar a las 5 de la mañana. Se trata de vencer ese primer impulso que te aleja de lo que importa. Puedes despertar a las 6, a las 7, a las 8, no importa tanto la hora, sino el gesto de levantarte antes de que tu mente empiece a negociar con la pereza. Piénsalo, la mente es como un abogado creativo. Va a argumentar, justificar, racionalizar cada excusa, hasta que termines convencido de que lo mejor es quedarte. Pero la verdad es que, en ese momento, no necesitas argumentos, necesitas acción.
Levantarte es como presionar el botón interno de la disciplina. Es como decirle a tu cuerpo, ahora es el momento. Aunque no tengas ganas, aunque tengas sueño, porque es en ese primer gesto del día donde entrenas el músculo de la decisión. Y quien empieza con intención, construye consistencia. Imagina a un atleta, un guerrero, un líder. Ellos no esperan sentirse motivados para actuar. Ellos se mueven y la motivación llega después. Tú también puedes ser ese tipo de persona, alguien que construye su confianza no con promesas, sino con actitudes. Así que mañana, cuando suene la alarma, levántate. No pienses demasiado. No le des espacio a la duda. Levántate con la firmeza de quien sabe que el mundo allá afuera solo responde a quien ya empezó a moverse por dentro. Y si esta conciencia ya empezó a vibrar en ti, escribe aquí en los comentarios. Hoy elijo comenzar con fuerza. Porque la forma en que despiertas determina la forma en que caminas, y quien despierta con firmeza termina el día con dirección. 2. El movimiento es el lenguaje de la fuerza interior. Antes de cualquier conquista externa, existe un cuerpo que se mueve. Quedarse quieto no es descanso. En realidad, es una forma disfrazada de rendirse. Tu cuerpo fue hecho para caminar, expandirse, levantarse, empujar, vencer resistencias físicas, no para vivir encorvado frente a una pantalla esperando que la motivación caiga del cielo. Moverse es más que una cuestión de salud, es una elección consciente de no aceptar la estancación, es decir, con el cuerpo, todavía estoy aquí y no voy a rendirme conmigo mismo. Mucha gente piensa que los estoicos eran solo pensadores silenciosos, pero la verdad es que eran hombres de acción física y mental. Marco Aurelio, por ejemplo, no solo fue emperador de Roma, también fue un general. Practicaba lucha libre, boxeo e incluso salía de cacería. Séneca se enfrentaba a baños de agua helada, desafiando su propio cuerpo al malestar. Y Sócrates, el gran pensador, caminaba kilómetros en silencio, entrenando no solo la mente, sino también la resistencia. Ellos sabían que el cuerpo es el instrumento del alma, y si ese instrumento está débil, desafinado o inmóvil, ningún plan mental va a tener fuerza. Hay una historia poderosa sobre el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt. Cuando era niño, era asmático, frágil y sin fuerza. Su padre lo miró a los ojos y le dijo: «Tienes una mente brillante, Theodore, pero necesitas fortalecer tu cuerpo». Y ese niño, con solo 12 años, respondió: «Está bien, voy a hacer fuerte mi cuerpo». Ese fue el inicio de la llamada vida extenuante y de la transformación de un niño enfermo en uno de los presidentes más vigorosos de la historia. Séneca también escribía: «Tratamos el cuerpo con rigor para que no desobedezca a la mente, porque sin un cuerpo firme, la mente cede más fácilmente. Sin movimiento, todo se bloquea, la energía, la disciplina, incluso la claridad. No necesitas convertirte en atleta, pero necesitas moverte, porque la inercia física genera estancamiento emocional. Y quien vence la pereza en el cuerpo, empieza a vencerse a sí mismo. El ejercicio es un campo de entrenamiento para la constancia. Cuando decides moverte incluso sin ganas, estás desarrollando el músculo más importante de tu vida, la disciplina. Las personas disciplinadas físicamente tienden a ser más enfocadas, más productivas y más resilientes, porque aprenden a resistir la tentación de la zona de confort. Si vences la pereza en el entrenamiento, la vences también en la vida. Así que haz un compromiso con tu propio impulso de crecer. Durante 7 días, muévete, todos los días. Puede ser una caminata, un estiramiento, un baile, una serie de respiraciones conscientes entre tus tareas. Lo importante no es el esfuerzo, es el compromiso. Es el mensaje que te envías a ti mismo al moverte. No soy espectador de mi vida,
soy un protagonista activo. Porque el cuerpo quieto acostumbra a la mente a la inercia, pero el cuerpo en movimiento reactiva la energía vital. No necesitas entrenar como un atleta ni seguir una rutina perfecta. Lo que transforma tu identidad es la repetición, es la presencia, es la constancia. Estos 7 días no se tratan de rendimiento, se tratan de presencia. Se trata de que vuelvas a cuidar tu base, no por vanidad, sino por integridad. Cada vez que te mueves, le estás diciendo a ti mismo: no acepto vivir apagado, me levanto, avanzo. Y es ese gesto, repetido en silencio, el que transforma tu cuerpo de un cuerpo débil a un cuerpo despierto. Un cuerpo que sostiene, que resiste, que protege tu claridad mental frente a los golpes de la vida. Porque cuando te mueves con disciplina, tu mente empieza a confiar en ti, y ahí es donde ocurre la transformación. El cansancio se vuelve energía, la apatía se convierte en dirección. Muévete durante 7 días. Aunque el mundo esté detenido, aunque te falten las ganas, aunque nadie lo vea, tu cuerpo siempre está escuchando y responde con más enfoque, más fuerza, más vitalidad. Si esa decisión ya empezó a vibrar dentro de ti, escribe en los comentarios: yo elijo ser fuerte mente y cuerpo. Entiende que cuando el cuerpo responde con firmeza, la mente aprende a confiar y los resultados empiezan a aparecer, donde antes solo había cansancio. 3. Lleva un diario. Existe un lugar donde tu confusión se transforma en claridad, donde los pensamientos sueltos toman forma, donde los sentimientos mal comprendidos empiezan a alinearse. Ese lugar es el papel. Escribir no es un lujo, es un acto de higiene mental. Es como bañarse por dentro, limpias el exceso, reorganizas el caos y le das sentido a lo que antes parecía solo ruido emocional. Mucha gente cree que necesita tener el diario perfecto, la pluma ideal, una caligrafía bonita o frases inspiradoras. Pero el diario estoico no está hecho para ser mostrado, está hecho para ser sentido. En realidad, no importa el cuaderno, lo que importa es el gesto. Lo que importa es parar durante 5 minutos y sacar lo que por dentro te estaba bloqueando. Marco Aurelio hacía esto todos los días. Escribía para sí mismo, no para impresionar a otros, ni para construir un legado, sino para entrenar su mente. El libro Meditaciones era su diario personal, una conversación sincera con sus propios pensamientos, y en él decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Comprende esto y tendrás fuerza. Y esa fuerza nace cuando dejas de pensar solo con la cabeza y comienzas a escribir con el alma. Escribir es más que registrar ideas, es organizar el caos. La ciencia lo confirma. Cuando escribes sobre lo que sientes, activas la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable de la toma de decisiones, del enfoque y de la regulación emocional. Un estudio demostró que poner las emociones sobre el papel reduce la intensidad del estrés y aumenta la sensación de claridad y control sobre la propia vida. Es como si, al escribir, limpiaras un espejo empañado y finalmente pudieras verte con nitidez. Piensa en tus pensamientos como hojas sueltas al viento. Si no los organizas, se pierden. Si no les das nombre, se vuelven ruido. Pero cuando escribes, recoges esas hojas y las conviertes en páginas. Páginas que cuentan tu evolución, que guardan tu lucidez y que marcan el rastro de tu crecimiento. James Clear, autor del libro Hábitos Atómicos, anota cada día lo que leyó, lo que aprendió, incluso cuántas flexiones hizo. No por vanidad, sino como recuerdo de la persona en la que se está convirtiendo, porque quien escribe con intención fortalece su propia identidad.
empiezas a ver patrones, errores que se repiten, emociones que regresan y comienzas a tener más dominio sobre ti. No necesitas escribir páginas, puedes comenzar con una línea, puedes registrar una idea que te tocó, un error que no quieres repetir, un miedo que deseas superar o simplemente lo que aprendiste en tu día. Lo importante es que esa frase sea tuya, sincera y escrita con presencia. Ese momento con el papel es un espejo del alma, es ahí donde dejas de huir de ti mismo. Es donde te encuentras con quien fuiste, te reconectas con quien eres y siembras las semillas de quien aún puedes llegar a ser. Durante los próximos 7 días, escribe una línea por día, un pensamiento por la mañana, una reflexión por la noche, porque escribir es sembrar conciencia y todo cambio duradero nace de la autoconciencia. Si esa semilla ya empezó a brotar dentro de ti, escribe en los comentarios: hoy elijo escribir mi evolución. Y empieza ahora, con pocas palabras, pero con toda tu presencia. Porque cuando escribes lo que sientes, dejas de perderte por dentro y comienzas, de verdad, a transformarte. 4. Haz las cosas que llevas postergando. Séneca decía que la mayor tragedia de la vida no son los errores cometidos, sino el tiempo desperdiciado. La procrastinación nos roba algo que jamás regresa: el ahora. Es fácil decir, mañana lo hago, después lo resuelvo, la próxima semana empiezo, pero esa es la mentira más convincente del mundo. Parece inofensiva y justamente por eso es tan peligrosa. Actúa como una forma lenta de autosabotaje. Postergar es como acumular basura emocional. Cada tarea ignorada se convierte en peso, en ruido, y ocupa un espacio mental valioso, el mismo espacio que podrías usar para crear, actuar y construir. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: podrías ser bueno hoy, pero eliges serlo mañana. Y en esa elección, el mañana se repite tanto que un día se convierte en años. Y la vida no espera tanto como tú crees. Los estoicos creían que el valor de una acción está en el presente. Si algo merece ser hecho, debe hacerse ahora. Procrastinar es un tipo de arrogancia, es creer, sin ninguna garantía, que el tiempo estará disponible más adelante, que tu energía seguirá igual, que las circunstancias serán perfectas en algún momento idealizado que, en el fondo, sabes que nunca llega. ¿Has visto lo que pasa con una casa que nadie limpia por semanas? La suciedad se acumula poco a poco hasta que el ambiente se vuelve inhabitable. Lo mismo sucede en la mente de quien vive aplazando lo importante. Pequeñas decisiones ignoradas se transforman en grandes bloqueos invisibles. Séneca llamaba a eso el mayor desperdicio de la vida. Cada día que pasa nos es arrebatado, y cuando postergamos, cambiamos el presente, que es seguro, por un futuro incierto. Por eso, si algo te está molestando, resuélvelo. Empieza con un solo pendiente. Si hay una conversación difícil que llevas evitando, tenla. Si hay una decisión pendiente, tómala. Si estás esperando motivación para iniciar un proyecto que nunca salió del papel, deja de esperar. Empieza a actuar, incluso sin ganas. No tienes que resolverlo todo de una vez, pero sí necesitas comenzar. Elige una sola cosa que llevas posponiendo desde hace días, semanas o incluso años, y da el primer paso hoy, aunque sea un correo, una llamada, un plan, un sí o un no. Esta semana enfrenta un pendiente por día, no por prisa, sino por la ligereza de salir del ciclo mental del después. Porque cada cosa aplazada es como un ancla que detiene el barco de tu vida, incluso cuando las velas ya están listas. Como dijo Ralph Waldo Emerson, haz lo que temes y la muerte del miedo será segura. No esperes inspiración, actúa con claridad. El poder está en comenzar. El resultado llega en el siguiente paso.
Y si estás listo para romper el ciclo de la procrastinación, escribe aquí en los comentarios: hoy hago lo que debe hacerse. Esa decisión, repetida con intención, tal vez no cambie el mundo en un día, pero sí cambia el rumbo de tu historia, un acto a la vez. 5. Duerme como quien se está preparando para la victoria. Quieres despertarte temprano, pero no logras salir de la cama. Quieres tener energía y enfoque, pero vives cansado. Quieres resultados, pero insistes en ignorar lo más básico. Tu cuerpo necesita descansar. El problema no está solo en las mañanas difíciles, está en la forma en que terminas el día. Exiges rendimiento de una mente agotada. Quieres claridad emocional cuando tu biología está colapsando. Pero no hay milagro que sustituya al sueño, porque el sueño no es una pausa, es el centro de tu realineación mental. Durante la noche, tu cerebro organiza recuerdos, regula hormonas, ajusta tu estado de ánimo y fortalece tu capacidad para decidir. Es como un centro de comando, haciendo mantenimiento mientras tú descansas. Pero cuando descuidas ese proceso, es como dejar de cargar la batería y luego culpar al celular por apagarse. Te exiges presencia, pero vives en modo de reserva. Séneca ya advertía sobre esto siglos antes de que la ciencia lo confirmara. Las personas temen a la muerte, pero se van enterrando poco a poco, en noches mal dormidas, distracciones inútiles y trabajos sin sentido. Y es exactamente eso. Cada noche mal dormida es un poco de ti que se apaga. Pierdes energía, sí, pero también pierdes lucidez, claridad y poder de decisión. Dormir bien es más que salud, es estrategia, es respetar tu cuerpo como el instrumento de tu evolución. Séneca recomendaba caminatas silenciosas al atardecer, contemplaciones profundas y el hábito de enseñarle a la mente a calmarse, porque él sabía que ningún alma inquieta encuentra paz, ni durmiendo ni viviendo. Marco Aurelio hacía lo mismo. Antes de dormir, escribía a la luz de la lámpara, repasaba sus acciones, sus errores, sus decisiones. Era un ritual sencillo, pero poderoso, porque cerraba el día con conciencia y no con prisa. No necesitas aplicaciones costosas ni colchones inteligentes, necesitas intención. Crea tu propio ritual, apaga las pantallas una hora antes, lee algo que eleve tu espíritu, haz una oración, escribe una línea en tu diario, respira, agradece. Cierra los ojos con ligereza, no con ansiedad, porque dormir bien no es pereza, es preparación, es decirte: me tomo demasiado en serio como para sabotearme en el detalle más básico. Y si esa decisión ya está naciendo dentro de ti, escribe en los comentarios: hoy duermo como quien quiere vivir bien. Porque cada mañana poderosa comienza con una noche bien terminada, y todo resultado sólido empieza con la elección silenciosa de descansar con dignidad. 6. Reserva un tiempo para aprender. Si no estás aprendiendo, estás estancado. Y el estancamiento no es descanso, es retroceso disfrazado de rutina. Llega despacio, sin aviso, como una pequeña filtración en un barco. Al principio parece inofensiva, hasta que te das cuenta de que te estás hundiendo en la monotonía, en la apatía, en esa sensación de que los días pasan, pero tú no avanzas. Tal vez ya lo hayas sentido. Como si solo estuvieras mirando tu propia vida desde afuera, viendo cómo pasan las oportunidades sin fuerza para agarrarlas. Eso no es mala suerte, no es falta de talento, es una señal clara de que dejaste de crecer. Aprender no es un lujo, es supervivencia mental. Y no se trata solo de libros o títulos, sino de tu capacidad para evolucionar con la vida, para reinventarte frente a los desafíos. Piensa en tu mente como un músculo, o la desafías cada día, o se debilita y empieza a repetir los mismos patrones. Quien no estudia no crece,
Solo gira en círculos como una aguja rota tocando la misma nota, hasta que todo suena igual. Séneca decía, mientras se viva, se debe aprender a vivir. Y eso vale para todas las edades, todas las etapas, todos los caminos. Porque cuando dejas de aprender, empiezas a vivir en piloto automático. Reaccionas sin pensar, decides sin conciencia, sufres sin saber por qué. Hoy, la neurociencia confirma lo que los estoicos ya practicaban. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que quienes se mantienen aprendiendo desarrollan lo que se llama mentalidad de crecimiento, es decir, creen que pueden mejorar con esfuerzo, incluso después de fracasar. Esa simple creencia reduce el miedo a equivocarse y aumenta la disposición para intentarlo de nuevo. Aprender, entonces, cambia la forma en que sientes, piensas y actúas. Pero, ¿por qué aún así tanta gente deja de aprender? Porque aprender requiere esfuerzo y el cerebro humano prefiere la repetición al desafío. Porque vivimos en una era de consumo pasivo donde es más fácil deslizar la pantalla que reflexionar. Y porque la comodidad engancha, quedarse limitado a lo que ya sabemos parece seguro, pero por dentro corroe tu propósito, desacelera tu mente y enfría tu voluntad. Imagínalo de forma más práctica. Un emprendedor que deja de estudiar el mercado pierde terreno. Un profesional que no se actualiza se vuelve prescindible. Una relación donde nadie aprende a comunicarse se convierte en una convivencia automática. Y una persona que deja de cuestionarse empieza a vivir una vida que ya no es suya, solo está ahí, por costumbre. Pero nada florece en la costumbre, solo sobrevive. Por eso, comprométete con el movimiento. No necesitas hacer un curso costoso ni cambiar de carrera hoy. Empieza en pequeño. Lee 10 páginas de un libro que te intrigue. Mira una clase que sacuda tu visión del mundo. Aprende algo nuevo de alguien más joven o más viejo. Y lo más importante, cuestiona tus propias verdades. Pregúntate, ¿será que hay una mejor forma de pensar sobre esto? Esa pregunta abre caminos, esa pregunta desarma creencias y esa pregunta, hecha con valentía, te pone de nuevo en el camino del crecimiento. Porque lo que te frena muchas veces no es la falta de oportunidades, es la falta de movimiento interno, y ese movimiento solo empieza cuando decides que no vas a seguir viviendo detenido. Como dijo Alvin Toffler, el analfabeto del siglo XXI no será quien no sepa leer, sino quien no sepa aprender, desaprender y reaprender. El conocimiento está ahí, pero nadie puede aprender por ti. Aprender es un pacto con tu futuro, y si quieres un futuro distinto, necesitas aprender algo nuevo hoy. Entonces dime, ¿qué vas a aprender esta semana? Escribe en los comentarios, hoy elijo crecer. Porque quien elige crecer todos los días, construye una vida donde los resultados son consecuencia, y no un simple accidente. 7. Empieza a vivir con control. El control, para los estoicos, no era rigidez, era sabiduría aplicada. Era saber qué hacer con lo que se siente, con lo que se piensa y con lo que se desea. Y ese tipo de control va mucho más allá de cuánto gastas o cuántas horas pasas en las redes. Tiene que ver con la templanza, el arte de usar tu fuerza interior para crecer y no para sabotearte. La primera forma de control es la más ignorada, el control de la insatisfacción. Quejarse puede parecer un desahogo legítimo, pero en realidad es un vicio emocional disfrazado de sinceridad. Cada queja repetida refuerza tu impotencia, mientras que cada acción enfrentada te devuelve poder. Quien vive quejándose no busca solución, busca una justificación para seguir estancado. Imagina que estás en medio del océano, en un bote con una fuga. Puedes pasar horas culpando el agujero, el viento o a quien construyó el bote. O puedes tomar un balde y empezar a sacar el agua.
aunque no tengas garantía de que llegarás a tierra firme. La mayoría se queja y se hunde, pero quien tiene control actúa, y quien actúa se fortalece. La segunda forma de control es invisible, pero devastadora: el control de las expectativas. Dices, no me esperaba esto, como si el mundo tuviera la obligación de ser predecible. Marco Aurelio escribió: todo lo que sucede era esperado por quien ha comprendido la naturaleza de la vida. Es decir, si esperas estabilidad todo el tiempo, estás creando una trampa emocional. Esperabas que el otro fuera más amable, que el día fuera liviano, que el plan funcionara desde el primer intento, y cuando la realidad no cumple el guión que tú creaste, te frustras. Pero la realidad nunca estuvo hecha para satisfacer deseos. Existe para ser enfrentada con lucidez. Quien tiene control espera lo mejor, pero se prepara con valentía para lo peor. Otro tipo de control está en la boca, o mejor dicho, en lo que decides dejar salir de ella. Hablar sin pensar es una de las formas más peligrosas de sabotearte a ti mismo. Epicteto decía: no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Desahogarse puede aliviar, pero también puede envenenar. No todo pensamiento merece convertirse en palabra. ¿Y qué decir del control de los impulsos? Ese deseo repentino de dejarlo todo, la respuesta agresiva en medio de la rabia, la prisa por demostrar que tienes la razón. El impulso es el saboteador de tus resultados. Templanza es respirar antes de reaccionar. Es entender que el control no es debilidad emocional, sino fuerza estratégica. Existe todavía el control más silencioso de todos, el de la narrativa interna. Puedes decir, yo soy así, o estoy aprendiendo a ser diferente. Esa elección lo cambia todo, porque lo que repites para ti mismo se convierte en identidad, y una identidad repetida es un destino moldeado, aunque sea de forma inconsciente. Pero atención, vivir con control no es vivir rígido, no es reprimir emociones, fingir que nada te afecta o evitar el placer. Es saber elegir con conciencia. Es ceder cuando lo deseas, no porque no puedes resistir. Es entender que no todo está bajo tu control, pero tu respuesta siempre lo está, y eso lo cambia todo. Durante los próximos 7 días, practica este tipo de control. Elige el silencio donde antes vendría el grito, la acción donde vendría la queja, la pausa donde surgiría el impulso. Esa es la verdadera templanza, la fuerza suave que dirige el caos. Y si esa fuerza ya empezó a vibrar dentro de ti, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir con control. Porque no es el mundo exterior el que determina tus resultados, es lo que haces con el mundo que llevas dentro. Acabas de conocer 7 hábitos simples, pero profundamente transformadores. Y tal vez, mientras veías este video, pensaste, sí, sé que necesito esto, pero ¿será que voy a poder ponerlo en práctica? Esa es la pregunta que separa a quien solo desea, de quien realmente transforma. Porque saber qué hacer no cambia tu vida, lo que la cambia es hacer lo que hay que hacer, incluso cuando aún no te sientes listo. Los estoicos tenían plena conciencia de eso. No vas a sentirte motivado todos los días, no vas a tener ganas, no te va a sobrar tiempo, no vas a tener el ambiente perfecto, pero sí vas a tener una elección. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que define tu camino. Puedes seguir posponiendo tu evolución, esperando el momento perfecto, o puedes usar esta semana como punto de inflexión. Una página por día, un paso cada mañana, una actitud a la vez. Marco Aurelio, aun gobernando el mayor imperio del mundo en su época, se dedicaba a fortalecer su carácter con la filosofía estoica. Séneca,
Aun siendo uno de los hombres más ricos, practicaba el malestar voluntario como entrenamiento para la libertad interior. Epicteto enseñaba que el poder real está en vivir con propósito y no por impulso. Estos hábitos estoicos no son reglas para parecer productivo, son prácticas para vivir con más dirección, más fuerza y más sentido. No tienes que cambiar toda tu vida en una semana, pero sí debes elegir con valentía qué vida estás dispuesto a construir y cuál estás listo para dejar atrás, porque es ahí donde empiezan a aparecer los resultados, cuando tus acciones se alinean con tu intención, cuando cada pequeña elección de tu día lleva el peso de tu verdad. Así que cierra este ciclo con conciencia. Vuelve